previamente director del Instituto para Estudios de China en la Universidad Nacional de Seúl, consultor del Grupo de Investigación de Desarrollo del Banco Mundial, profesor asociado, profesor asistente de la misma Universidad Nacional de Seúl, investigador visitante en la Universidad de California, docente en economía en la Universidad de Aberdeen en Reino Unido, investigador visitante centro oeste en Honolulu, Estados Unidos. Ahora, es muy importante resaltar que la actividad de investigación que ha desarrollado el doctor Keun Lee ha tenido un impacto muy importante. De acuerdo a la consulta que se hace en Google Scholar, tiene más de 8,700 citas y destacan 3 artículos de investigación que son Technological Dreams Catch-up and Leapfrogging, Findings from the 6 Industries in Korea, publicado en la revista Research Policy. También Schumpeterian Analysis of Economic Catch-up Knowledge Path Creation and Middle Income Trap. Este es, digamos, más bien un libro, ¿verdad? Y que se han tenido estas citas. Y Knowledge Diffusion Market Segmentation and Technological Catch-up, The Case of the Telecommunication Industry in China. Entonces, esto nos muestra el alcance que ha tenido su investigación. Ahora bien, destacan 15 artículos que se han seleccionado en diferentes revistas y sobre todo las temáticas han sido variedades de capitalismo en Asia, cadenas de valor, ciclos de alcance y cambio de liderazgo industrial, propiedad industrial y comercio entre norte y sur, grandes negocios y crecimiento económico, propiedad intelectual y crecimiento económico en países de diferente nivel de desarrollo, sistemas sectoriales de innovación y alcance de productividad de firmas coreanas con japonesas, determinantes de vínculos de industria-academia y sus impactos en el desempeño de la firma. Y esto lo ha hecho no solamente para Corea, sino también lo ha hecho para China y otros países. Regímenes tecnológico y alcance tecnológico, difusión del conocimiento, segmentación del mercado y alcance tecnológico. Siempre que digo alcance, la palabra alcance me refiero al catch-up. Redes de innovación en la salud en enfermedades de países en desarrollo. Estas son algunas de las temáticas más destacadas de sus artículos de investigación. En relación a los libros que ha publicado individualmente, porque tiene también muchos libros en los que ha habido participación colectiva de destacados economistas de varios lugares del mundo. Destacan The Art of Economic Catch-up, Barriers, Detours and Leapfrogging, que es el libro sobre el cual ahora va a dar su conferencia, que fue publicado en 2019 y que ya hay una reimpresión en el 2020. Después tenemos Economic Catch-up and Technological Leapfrogging, A Path to Development in Korea. Y este es un libro que se publicó y que justamente tuvo un premio, que fue el premio de Schumpeter, de la Sociedad Schumpeteriana en el Congreso del 2014 en Alemania. Y luego New East Asian Economic Development
Interacting Capitalism and Socialism, que fue publicado en Estados Unidos, y luego Chinese Firms and the States in Transition, Property Rights and Agency Problems in the Reform Era, que fue base de su tesis de doctorado. Él ha participado en diversos organismos internacionales de investigación. Es miembro del programa en Innovación, Equidad y Prosperidad. Es presidente de fue presidente de la Sociedad Internacional de Schumpeter en el periodo 2016-2018, editor de la revista Research Policy, editor asociado de Industrial and Corporate Change, miembro fundador del Consejo del Futuro Global, del Fórum Económico Mundial, expresidente de la Red de Innovación Asia-Pacífico, miembro del Comité para Política de Desarrollo de Naciones Unidas, miembro del Consejo Científico de Globelix, exdirector y actualmente miembro del Instituto de Investigación Económica de la Universidad Nacional de Seúl y director del Centro para el Alcance Económico. Después también participa en diferentes comités editoriales y, bueno, revistas muy destacadas sobre innovación, sobre industria. Y bueno, pues aquí también estamos poniendo que él participa en el comité editorial de nuestra revista Economía, Teoría y Práctica. Asimismo, él ha tenido varios premios, reconocimientos, entre los que destacan, bueno, el más reciente es el premio Cap Prize, que obtuvo en 2019, pero está el premio Schumpeter 2014, y que justamente fue cuando a él le otorgaron ese premio, cuando yo tuve el contacto y el gran placer de conocer a el doctor Keun Lee, el premio académico de la Academia Nacional de Ciencias de Corea del Sur 2015, distinción de investigación de economía coreana, miembro vitalicio de la Academia de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, reconocimiento por uno de los 100 talentos más destacados en Corea en 2020, Gran Premio de Investigación de Economía de Mercado por la Federación Industrial de Corea, premio del mejor libro del año en 2009, primer premio de investigación de la Universidad Nacional de Seúl. Y bueno, pues aquí tenemos diversos premios y esos reconocimientos pues están detrás un gran trabajo de investigación, y creo que la gran importancia que tiene el trabajo desarrollado por el doctor Keun Lee es que, digamos, ha profundizado el análisis de cómo los países en desarrollo pueden dar el salto para desarrollarse económicamente, tecnológicamente e innovar, seguir un patrón de innovación. Entonces, una cosa muy importante es que él está dentro de enfoques del evolucionismo, y también ha retomado importantes avances que hay en la teoría económica. Entonces, ahora ha sido nombrado por el gobierno coreano como parte del comité que va a estudiar la recuperación de Corea por los efectos ocasionados por la pandemia de COVID-19. Pues bienvenido, doctor Keun Lee. Nos complace mucho tener su presencia y escuchar
sus conocimientos. Doctora, ¿podría dejar de compartir la pantalla? Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you for great Muchísimas gracias por esta gran introduction presentación de mi parte, and, introduction to me. por esta presentación y de lo que han dicho de mí. Voy a tratar de mostrar mis diapositivas. Okay, can you see? Okay. ¿Pueden ver? Bien. It's great honor and Es un gran honor para mí y un placer el ser una persona que se va a dirigir a ustedes hoy. Ojalá estuviera yo en persona en la Ciudad de México. Estuve en el campus hace unos años, antes de la pandemia, de hecho hace 2 años. Y espero que después de la pandemia pueda yo estar nuevamente en su país. Y durante esa época, de mi última visita al campus, pues hice la publicación de este libro, El arte del alcance económico. Por eso estoy aquí hoy, para hablar de mis ideas sobre este libro. And I listened to your introduction of my careers. Y como ya hablaron de mi presentación, ya fui vicepresidente del Consejo de Nacional sobre Economía en Corea. Y estoy orgulloso de ser consejero del gobierno. Y sería como digamos, el director ejecutivo en los Estados Unidos, para que tengan una idea. A partir de enero se dio esto. Es decir, este es mi trabajo más reciente de tiempo compartido, porque hago muchas cosas. Sigo siendo profesor, por supuesto, compartiendo con esta vicepresidencia que les menciono. Corea ha estado poniendo mucho énfasis en la innovación, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Entonces voy a empezar al comentarles qué es este catch-up o este alcance en estos tiempos modernos. Y esta palabra vino de un artículo muy famoso de Abramovich, que es decir, hacer este alcance que es. Y se llevó a cabo diferentes comentarios. Nos hablaba de reducir esta brecha de lo que es la situación productiva. Se puede decir que tenemos que hablar de este alcance de diferentes criterios. Por ejemplo, a nivel nacional podemos hablar del ingreso per cápita, la participación en lo que es el PIB, y también a nivel mercado, pues la participación de mercado, el crecimiento en ventas y la productividad de la tecnología. Podemos hablar de patentes, cuentas de patentes como investigación y desarrollo y el PIB. Entonces, aquí hablamos obviamente de diferentes sectores de las naciones. En el libro les hablo yo acerca de esta paradoja de Zenón. Podemos hablar aquí de Aquiles, que vivió en la antigua Grecia. Y nos habla Zenón de esta paradoja. Y dice que Aquiles tenía este maratón y no podía alcanzar a una tortuga. Y la tortuga empezó 1 milla más adelante que él. Entonces aquí es donde empieza todo este estudio, porque para que él alcanzara este punto, aquí se tenía que hacer más avances. Y aquí llegó a este punto y la tortuga ya había tenido más avances. Entonces vemos este proceso que se repite. Aquí otra vez, la tortuga va más adelante que él. O sea, no puede alcanzar a la tortuga. No le da alcance. Entonces, hay que seguir corriendo. Tiene que decir que de alguna forma él tenía que saltar algún obstáculo, hacer algo. Aquí mi propia paradoja del alcance podría ser que no podemos alcanzar si no ponemos la suficiente velocidad. Esto quiere decir en este alcance, entonces,
que tenemos que reducir esa brecha. Ese es el primer alcance. El segundo es que hay que seguir este paso para no estar limitados y entonces poder sobrepasar este objetivo, poder llegar a él. Y esto tendría que ver con los saltos. Esta es la parte clave en esta última imagen. Después, podemos decir, bueno, como les dije que en México ya he estado algunas veces, entonces a lo mejor podemos hablar de las mismas ideas, como por ejemplo, hablar de subir una escalera. Mi idea aquí es que no necesitamos una escalera para poder hacer que vuele un globo. Este es aquí el globo que puede ser como el salto. Podemos tomar aquí estos rodeos y volar sobre un globo. Esa es mi idea. Y después, los rezagados pueden seguir teniendo este alcance para llegar a ser precursores y volar el globo. Estas son oportunidades. Entonces, aquí nos representa una ventana abierta. Podemos salir volando de la ventana o nos puede dar un fuerte viento y nos tira. Entonces hay que intentar este salto. Lo tenemos que hacer en el viento fuerte porque el viento es la innovación y la oportunidad y la posibilidad. Porque si no, no se puede volar. Ese es el riesgo del salto. Entonces, en esta investigación hemos visto estos MITs, que quiere decir tiene muchos significados, pero en este caso tenemos cuál es el pico del ingreso medio. Este concepto podemos hablar que se hace referencia al Banco Mundial del 2012. Y entonces quiere decir que un ingreso per cápita iba del 20 al 40% en los Estados Unidos por muchas décadas. Aquí se dio en los 60, aquí abajo, aquí en medio, podemos ver que aquí hubo muchos países con este ingreso medio. Solo unos cuantos cruzaron esa barrera a un ingreso más alto. ¿Quiénes son? Pues aquí vemos un par de economías en realidad. Vemos aquí en este grupo a China, que todavía no cruza esta brecha, de hecho. Y aquí mi pregunta, por ejemplo, podría ser que tenemos que hablar de diferentes puntos, porque aquí vemos que Corea estaba más abajo, en Tailandia, y por supuesto más bajo que México. Pero aquí sigue habiendo un alcance y estamos aparentemente en el mismo nivel, que es un 70% más o menos. Pero muchos países todavía siguen creciendo, pero su alcance sigue siendo bastante lento. Y no cruzan toda esa brecha todavía, o están ahí en ese pico. Y en cuanto a México, México sí cruzó aquí, bueno, casi 50% en 1980, pero aquí vemos que va a ser más y más grande, a pesar del TLC con los Estados Unidos, o debido al TLC. Ese es el tema, ese es el problema, que a pesar de ese acuerdo no hay alcance. México sigue creciendo, sí, por supuesto que sí, y esto nos da una muy buena vista, esta gráfica. En Sudáfrica también, Indonesia también lo vemos por acá. China todavía está en ese alcance como un 30% de diferencia, pero sigue subiendo. China entonces puede ser que siga en alcance o se quede ahí. Ese es el punto. Malasia es un caso interesante porque sigue con su alcance. Tomo a Malasia como otro lugar evidente. Hubo un tiempo en que representaba más de un 40% aquí. Bueno, entonces podemos hablar de estas economías de ingreso medio, pero debe haber algo, y esa innovación, esa es la clave. Entonces, esas economías de ingreso medio se vieron atrapados entre los fabricantes que tenían sueldos bajos y con los innovadores que tienen un sueldo alto. Entonces, no son lo suficientemente buenos en la innovación. Entonces, por eso no se puede competir con altos innovadores.
Y ese sería el problema de la economía de ingreso medio. Entonces, la innovación es clave para saber cómo mejorar. Para ello necesitamos un concepto que se llama sistema de innovación, que es un concepto schumpeteriano y es diferente a los conceptos que ya habíamos tenido, como un sistema de falla de innovación. Necesitamos un sistema a nivel nacional, a nivel sectoral y a nivel regional. Necesitamos esos sistemas. Así que un pionero en este concepto es Nelson en Colombia o Lundvall en Dinamarca. Y yo veo aquí es que estos elementos tienen una interacción en la producción y en la difusión de este conocimiento. Aquí entonces tendremos que hablar de una innovación más eficiente con diferentes crecimientos altos. Después podemos hablar de estos sistemas de fracaso en el mercado para poder hablar de la innovación, siempre hablando desde el punto de vista del mercado. Podemos hablar también de este sistema de falla en el mercado. Entonces, aquí muestra un indicador de lo que es la innovación, que podemos saber la investigación y desarrollo, el PIB. Aquí vemos una relación, vemos aquí el porcentaje en este lado. Podemos ver este rango, aquí llegamos incluso a 1,000, 10,000, y esta línea prácticamente plana, o esta idea es plana, y de hecho hasta lenta. Esto quiere decir que muchos países con ingreso medio no gastan en tipos de innovaciones, por supuesto, y menos en investigación y desarrollo. Y aquí vemos estos crecimientos en la innovación que no son muy altos. Otro punto es ver cuántas patentes, cuál es ese número de patentes que se dan en Estados Unidos. Ahora, bueno, hablábamos de 2018 en Japón, en Corea, en China, Taiwán e India. Aquí vemos cómo está China en este alcance. Y aquí está Taiwán y aquí está la India por acá. Un país típico en Latinoamérica está más abajo de esta línea. Entonces tenemos que avanzar más hacia la innovación. Y este es el punto clave para poder llegar a un mejor ingreso. En mi otro artículo hablé acerca de estas partes de la economía. Y aquí hablamos entonces de esta cuestión de economías bajas y media baja. Podemos hablar en los países más desarrollados que hay una educación más alta y confirma la importancia de la innovación. Y en este artículo hablamos de la innovación en cuanto a lo que son las cuentas de patente y tenemos más detalles en estos sistemas de innovación nacional o NIS por sus siglas en inglés. Y de esto ya hablé hace un par de años en mis libros. Y me di diferentes aspectos con NIS o SIN, con diferentes datos. Este está en chino, este libro. El punto es que el libro de hoy nos habla de lo que es este alcance económico. Aquí, esta gráfica nos muestra todo lo que se da por teoría, que es la teoría del alcance. A partir de este ángulo, entonces, tenemos muchos fracasos. Fracaso en la culpabilidad, por ejemplo. También la falla en el tamaño de la compañía o de la firma. Y también estamos viendo estas barreras diferentes de IPR, que es la propiedad intelectual. Entonces tenemos muchos problemas. Y aquí se están tomando diferentes desvíos, como pueden ver, y saltos. Hay como 20 desvíos aquí, debido a los costos de imitación y de innovación. Aquí también vemos la tecnología y su ciclo breve hacia la tecnología con ciclo largo. Y aquí podemos, por supuesto, diseñar una cadena de valor doméstico y tener un cambio también en GBC. Puedo hablar de estos desvíos después, en que tomaron este salto. Entonces, mi teoría es que aquí está esta paradoja de alcance. Primero tiene que ser similar, pero diferente. Tenemos niveles similares para el desarrollo, pero para ello debemos de tener diferentes enfoques.
más que imitación. Second, En segundo lugar, este desvío puede ser más rápido que un camino recto, porque un camino recto tiene sí sus carreteras, pero puede tener mucho tráfico y no se puede manejar rápido. Y entonces tomamos ese desvío para evitar el tráfico, podemos llegar a nuestro objetivo más rápido en lugar de los que están atorados en el tráfico. Si manejas rápido, puedes desarrollar mejores habilidades de manejo, lo cual sería la innovación. Y finalmente, puedes salir volando de la ventana o puedes caer de la ventana. Esto tiene que ver con el salto. Y sin viento no podemos volar, definitivamente. Y este es el mensaje importante en esta gráfica. Y hablo de forma muy importante en este marco. Para mí es importante esta gráfica. Entonces, ¿por qué debemos de tomar estos rodeos, estos desvíos? Bueno, esto es para desarrollar o construir la capacidad. Y después podemos intentar el salto. Podemos hablar de una dimensión o de una capacidad pequeña de una firma o de una compañía. Y entonces tendrá también fallos, diferentes tamaños en sus fallos. A ver, les voy a explicar estas barreras como IPR, que es la propiedad intelectual o derechos de propiedad. Y aquí mostramos un número de diferentes comisiones en cuanto a lo que vemos y lo que tuvimos en el pasado. Este pico tenía que ver con el antidumping, pero ahora tiene que ver más que nada con IPR. Es porque se está copiando una patente, se está copiando algo más. Aquí quiere decir que esto tiene que convertirse en algo más importante, porque estamos hablando de una barrera para nosotros poder entrar en un mercado o un mercado deseado. Quiere decir que la imitación no es suficiente. Corea ha tenido muchas dificultades en el mercado estadounidense, porque incluso Samsung y Texas Instruments han tenido problemas con esta barrera IPR en cuanto a cómo negociar y la licencia, desde luego. Y ahora también vemos cómo China ha enfrentado estas dificultades con estas compañías, incluso con Huawei, contra Cisco en 2011. Intentó entrar al mercado, pero tuvo bastantes barreras. Esto quiere decir que es de gran importancia para la innovación y es una gran barrera para el alcance. Se habla mucho de estos temas actualmente. Aquí mostramos cuántos IPRs han tenido pues demandas legales. Y aquí vemos cómo poder evitar esto. Y la solución es tomar la experiencia del pasado, sobre todo a nivel tecnológico, y cómo, pues con un buen salto. Aquí hablamos de 3 rodeos o de las 3 barreras. Primero tenemos que verlo desde la imitación a la innovación. Esto quiere decir que todos debemos hacer ese rodeo contra la imitación. Y aquí tenemos que ver cuáles formas de IPR se forman para lidiar con estos temas. Tenemos que lidiar también con la patente. A veces hay patentes pequeñas, pero que son dispositivos muy útiles para poder estimular las diferentes innovaciones para los rezagados, sobre todo. Aquí hablamos de este rezagado para poder lidiar con el Reino Unido. Tenemos que hablar de la innovación y que se debe de adaptar a la innovación con menos duración. Aquí tenemos que evitar, como digo, la imitación para ir hacia la innovación. Entonces aquí tendremos un IPR fuerte y tendríamos entonces un debate de protección débil de IPR contra una fuerte. Tenemos que tomar en cuenta esta frase que señalo. Podríamos hablar también de la parte dinámica
strength of IPR, also different de un forms. IPR First, fuerte, utility también model, utilizando diferentes then formas. trademark, then later more regular patent. Podemos hablar también de una fase Alenka tardía, also knows que this. sería la innovación local. Creo que Alenka conoce estos temas bien. The second detour is El in terms of segundo GBC. rodeo tiene que Nowadays, ver con el especially after this GBC. pandemic, also after US-China trade Cómo se ha conflict, dado a través de este global conflicto, de esta value pandemia. very Este important GBC es la target. cadena de valor global. Aquí I've been surgen doing diferentes research on temas. these issues. I Tenemos propose diferentes this temas en dynamic que called hablamos you de got to esta join dinámica GBC en donde and more tenemos que GBC. unirnos a So you will GBC, learn. más So GBC para after, que podamos learning, aprender. you got to have a Y al aprender se building debe de more tener domestic que value chain. diseñar Domestic value más chain, domestic supply cadena chain. de valor global doméstica. That Esa means es la parte less importante. GBC in terms of some Pero menos indicators of GBC participation. para la Then after participación. build up domestic value Y chain, después de domestic este innovation, intercambio doméstico you got o to este offer valor de again intercambio more doméstico, nuevamente GBC vamos a participation. GBC, o sea, más So this is participación de la in, cadena de out, valor in global. terms of GBC participation. This is Esto the es la dynamic participación de non-linear GBC. path, Es algo which dinámico que was se hizo en el experienced pasado, by Korea and nowadays lo China. cual se vio expresado por Corea y our ahora lo hace secret China. to go Este beyond fue, the digamos, nuestro secreto para ir So más point allá. is that what El matter punto is es not more entonces participation GBC, que lo que importa es but una how mayor to create participación de more GBC domestic o de value la cadena de valor based global, on learning from GBC. pero crear the way más out of the valor matrix. agregado doméstico en base a lo que se ha aprendido en After GBC. building some domestic value chain, you got to Y open again. necesitamos más cadenas de valor doméstico So, para ser más more globales. traditional mainstream economics talk about Y también podemos linear hablar en esta more página domestic. de lo que But that's es not the case. mi punto de vista, que es la I'm no taking more linealidad, non-linear pero views. eso no es el caso. More GBC, less El GBC, punto es que con más more GBC So tendremos más that's already published oportunidades. journal, but I, talk Esto about se that in my publicó book with this en graph. un periódico, pero también hablo a fondo de ello en mi libro. Entonces, GBC y esta participación de GBC se puede medir con esto FBA means that que se llama FBA. share of foreign bill added includes Aquí tax. hablamos This de is lo que se ha medido backward por GBC parte de FBA participation, para esta indicator. participación, este indicador What de it means, participación de if you valor export, agregado some of extranjero en las are exportaciones netas. Using foreign Aquí bill added, something you imported from foreign country. podemos hablar de, no sé, So- una importación, pero so también this tenemos que shows hablar how entonces much de is una your own patente. domestic bill added, Entonces tenemos how que much is saber cuánto foreign bill representa para el valor course. doméstico. Por less supuesto of this value is good because you are que then- you are mientras having haya menos more este valor es domestic mejor, porque entonces se va a tener mejor PIB This doméstico. Korean long-term journey. Esto se publicó en un periódico coreano en donde mencionamos que debe haber más participación en la tecnología y la participación, como dije, del valor agregado. Esto fue como por los 80 a mediados de 1995 más o menos. Aquí vemos que hubo un decremento. Y con General Motors empezamos a aprender mucho de los motores, pero nosotros hicimos nuestros propios motores y nuestra propia transmisión para poder tener un buen punto de localización en la producción. Pero con la OCDE estamos enviando cierta información incluso a México para esta vista de incremento. Entonces, como podemos ver, es un patrón sumamente interesante que antes estaba en Taiwán, pero ahora ya también está en China. Aquí vemos este incremento 2000 y acá se decrementa por 2009. Pero después de este periodo, China se vio forzado a hacer más de esto. Entonces, de hecho, si esta es una cifra actualizada y sigue bajando, se incrementa, pero sigue a la baja. Entonces, tenemos que seguir, de hecho, la presión estadounidense, es la verdad. Este año está este libro que nos habla del salto tecnológico de China, así como el alcance económico. De hecho, el mes próximo parece que sale y nos habla entonces de este importante alcance, mostrando el GBC de China. Fue mejor, creo que era un 10%, y aquí un 8% me parece. Entonces, todas estas mediciones son en China y podemos decir, sí, pues es mejor para una economía de grupo, la verdad. Incluso para Samsung de Corea.
De hecho, lo sacó el mercado coreano, chino, déjenme decirles. Este fue el peor escenario para nuestra economía. Aquí vemos los sectores de automóviles en Corea, China y Tailandia. Aquí hay un decremento y vuelve a bajar. China sigue bajando. Todo sigue bajando. Aquí se ve la localización. Aquí es Tailandia. Tailandia sigue dependiendo de Japón, pero tiene puntos altos. Está en una buena ubicación. Mi punto es entonces que aunque hay estos declives empíricos, también puede haber altas. Y esto es lo que se ve esto en Tailandia. En México también. México también se fue alto. Está totalmente integrado aquí. Es bueno, pero no tan bueno, porque sí se tiene ciertas bajas. Por supuesto, aquí podemos ver estas bajas que se muestran en las industrias a nivel nacional. Se vuelve un poco más complicado en estos sectores. Y estos rodeos, vemos, ¿se acuerdan del tercero? Vamos en el tercero, que vamos desde un ciclo corto a lo largo de las tecnologías. Y podemos ver también que hay otras cuestiones como biomédicas que se pueden incluir. Lo que quiero decir es que toma tiempo poder diseñar estas capacidades. Toma mucho tiempo. Es por eso que tenemos que especializarnos en los ciclos cortos, como en la tecnología de cómputo. Y tenemos que ver cómo funciona y cómo se desarrolla. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los sectores de TI, porque después de un par de años va a haber muchos cambios. Esto quiere decir que en los diferentes sectores vamos a tener diferentes niveles de confianza, pero va a haber también una mayor innovación para las tecnologías emergentes. Yo puedo decir que este es un criterio importante para los países en vías de desarrollo que están tratando de diseñar y desarrollar más economía. Para ello, tienen que utilizarlo primero en estos sectores de tecnología. Aquí podemos hablar también de sectores sociales, que puede darse un gran prospecto de alto desarrollo en los servicios de TI o de sistemas de computador. Podemos medir estos ciclos, especialmente en términos de tecnología. Aquí vemos, si tienen un patente, tienen que desarrollar esas patentes. Aquí la idea, que deben de tener una patente de 10 años. Ahí, entonces, por ejemplo, tenemos en diferentes países, en Corea, en Taiwán. En Corea se fue hacia la arriba. Eso quiere decir que tuvo tecnologías de ciclos cortos. Podemos ver que aquí hay un gran prospecto. Tenemos nuestro propio ciclo y suena bien, pero es difícil tener un éxito total, porque toma mucho tiempo poder construir una capacidad en tal sector. Aquí vemos los años. Aquí hay una patente en la parte médica, pero no hubo mucho éxito. Con esta lista podemos hablar de las 10 clases más importantes. Corea, Taiwán. Tenemos aquí las diferentes áreas en la parte de motores, por ejemplo, en combustión. Pero aquí no hay equilibrio en esta lista. En esta de abajo también podemos ver semiconductores, fabricación de dispositivos, televisión, conectores eléctricos. Son diferentes dueños comparados con los de Europa. Y eso también es importante. Y este es un secreto para el alcance, tener estas patentes siempre en cuenta. Esto también le pasó a China. China pudo ser líder en los 90, pero ya está muy en el pasado. Finalmente tenemos que hablar de un círculo más amplio y más largo.
Esto fue 2000, biomedicine, en el área de basic biomedicina, science, en la ciencia básica, So en this estos turning sectores. point from short to long. Entonces pasaron de lo Race to más do corto all a lo IT más goods. largo. Samsung now putting all the money Samsung me into parece que ahora puso todo el biomedical dinero sectors. en el sector biomédico, Because in so cycle like a mobile phone, porque en su China is ciclo, catching up very fast. ahí China hizo un Samsung avance, un moved into alcance long bastante cycle. importante. Se fue a un ciclo largo, de hecho, And this porque le pandemic tomó was a tiempo. Y big esta pandemia windows opportunity for fue una Korean gran companies ventana de moving into, oportunidad para muchas biomedicine. economías, And para GDP muchas become tecnologías suddenly incluso, y para lower muchas than at industrias. normal times. So Korean company able to sell Entonces, their product to European other las countries. Las compañías, de hecho, Without sí pudieron pandemic, abastecer el that cannot be mercado done. europeo, High-end chip. pero con la pandemia Nobody no will be fue buying tan Korean medicine. But bueno now it's como happening. Some pudo haber medical sido, product and so on is making ni entry para in incluso Europe. los productos médicos, debido todo a la pandemia. So I've sent this city tours. Entonces Long podemos cycle is ver good. High-end chilberas, aquí high profit. los diferentes But you picos, cannot go altas y there from the bajas, beginning. You have to build desde capacity. que ese es el punto de Yes, giro to long en la cycle. tecnología. Aquí This pasaron a un is- círculo o ciclo más largo. So this is the same cycle time Aquí graph, vemos prácticamente la normalized. So misma more than 1 million long gráfica, cycle. pero ya Korea normalizada. Aquí short vemos Corea like Taiwan. But since 2000, getting contra long, still Taiwán long en it. cuanto a sus China was getting short longitudes and short. This de Germany, gráfica. long cycle sector. Podemos aquí ver los Brazil is sectores longer del than Germany, ciclo más but without largo. much commercial success. También Alemania, So pero they no are part tuvo of mucho the éxito. European-led Esto es innovation parte system. de Europa, But without bueno, much Alemania, commercial, success. utilizando patentes, y unos no tuvieron industrias muy exitosas en esta época. So now the next stage is leapfrog. Entonces, From deep towards leapfrog. lo It's the siguiente final stage son of esos saltos, ir leapfrog means desde esos climb on a rodeos balloon. hacia los The saltos. ladder to catch up Quiere is decir skipped away. volar en un globo, cuando la escalera So, se quita. leapfrogging is similar to the Entonces, este long salto es jump bastante similar a lo que across es space, el largo plazo targeted by a través Hidalgo. del espacio, Hidalgo con is estos from Chile. saltos They're largos, famous for space. debido a los diferentes But, productos que se sitúan. Aquí estoy being able hablando to de Hidalgo. make a move from, Y cómo poder hacer también un movimiento core product species. de los And diferentes that's because espacios de long jump. producto. I'm talking about how to make Ahí a se long jump. necesita, como les digo, un Leapfrogging is salto like long largo. Ese And salto debe de why ser we need largo. leapfrogging? ¿Y Because por qué necesitamos leapfrogging esos is saltos? locomoting something Porque podemos new, decir ahead of form. que para los Thereby rezagados leapfrogging. es hacer algo nuevo, es algo Detour para is ir needed, hacia but may not adelante sufficient con los ganadores. for Y un achievable desvío activity. tal vez no sea There suficiente are two para benefits for un leapfrogging. alcance. This way to Podemos overcome hablar de dos IPR, beneficios de because we are doing salto. something Podemos hablar de ahead of superar moving las on. barreras de IPR, That's, porque son diferentes possible dueños, de when hecho, you have lo que estamos new diciendo en ideas, IPR. Y aquí patent podemos hablar de residing tendencias de public domain, IPR que academia, residen en el dominio during the público, en la transition academia, period. durante el So periodo it de means leapfrogging should transición. be tried Entonces se when there is necesita a ese paradigm salto shift cuando period, existe like a un paradigm paradigma, change from analog to digital technology. como el Or paradigma nowadays, con el paradigm uso de la change came tecnología, from y si cambia el paradigma, post-industrial revolution or a lo even mejor debido, por 4.0, ejemplo, a big la paradigm revolución change. industrial. So Entonces this cambia el is best time to paradigma. try leapfrogging. Entonces es el And mejor that's momento happening in ahora de China. intentar ese salto, como China lo is hizo China. leapfrogging into China hizo ya taking saltos advantage of this para sacar ventaja post-industrial revolution. desde Ahead la of Korea, revolución. Y Corea even some ahead of USA too. lo hizo China very también, leapfrogging in terms of AI, pero China fue drone, el que inicia renewable energy and so on. en esta área. Also, leapfrogging is way Y to también avoid direct el salto, la idea del salto es evitar la competencia directa en el mercado al entrar con mercados nuevos. Como dije, requiere de tener esas capacidades en los segmentos, diferentes segmentos. Este es un ejemplo también del riesgo y de los potenciales del salto. Este es el tiempo y esta es la productividad. Podemos ver los diferentes saltos en la parte tecnológica. Esto, el propietario era Motorola con sus teléfonos. Después es Nokia, GSM, que es tecnología digital. Después era CDMA, que era Corea y Qualcomm juntos.
Aquí vemos los diferentes alcances y tenían tres oportunidades ahí. Primero, seguir a Motorola para producir un teléfono análogo o copiar a Nokia o seguirlos para tener su GSM o tener su meta como CDMA. Entonces, así es como se hizo este seguimiento. Primero se saltó en la tecnología, pero el salto aquí es que no debe de tener ese objetivo en esta tecnología. Qualcomm. Hay que saber, por supuesto, tomar la decisión correcta, pero siempre hay que observar el mercado. Entonces aquí, de hecho, tuvieron una productividad baja. Entonces, hay que observar esto. Después de que se sobrevive de un periodo de pérdidas, entonces llega uno finalmente al mercado. Toma tiempo alcanzar estos niveles de productividad. Estamos hablando de un proyecto riesgoso, sí, pero necesitamos hacerlo con inversiones para poder llegar al mercado. Entonces, todos estos saltos también han representado pérdidas en algún momento, en un periodo. Entonces, estos saltos requieren de tener toda esta generación de saltos mediante el uso de las conjunciones privadas y públicas. El salto, como les digo, es un vuelo en un globo, cuando la escalera del alcance se ha quitado. Si no podemos volar todos los días, entonces tendremos que esperar a que el clima sea bueno, que esta es una ventana de oportunidad. Podemos salvar aquí abajo de la innovación, de los, por ejemplo, desde la parte análoga a la tecnología digital. También podemos hablar de tener una oportunidad más alta para éxito, y es porque todos empiezan, todos quieren iniciar desde la misma línea de arranque. Pero también tenemos que saber cuáles son los titulares, quiénes son los dueños que caen en la trampa, que se quedan atrapados en las tecnologías actuales en lugar de continuar o cambiar hacia las nuevas, con las nuevas tecnologías y las tecnologías actuales. Aquí, por ejemplo, bueno, les vuelvo a mencionar a Motorola. Nokia anunció en el mercado un teléfono y dijeron es un teléfono de nivel bajo. El de Motorola es mejor. Motorola hizo inversiones para mejorar su teléfono análogo. Esto es lo que hacen los dueños. Leapfrogging as risky aspect also it has higher chance when incumbent. Entonces, saltos, pero de entidades. Y caen estos dueños en las trampas, como les digo, tecnologías nuevas, en lugar de cambiar a las tecnologías adecuadas. Entonces, esos fueron los dueños de las diferentes compañías de celulares que quisieron hacer su salto, tal vez en un momento que no debía hacerlo. Esta es otra dimensión. Este es un cambio de paradigma. Y aquí es cuando se utiliza el salto. Por ejemplo, en la nueva revolución de energía y en la cuarta revolución industrial, que hubo una combinación de diferentes tecnologías entre IT, BT y NT. Entonces, para los antiguos rezagados, ya no iba a haber más rezagados, porque ya estaba pasando ese cambio. Y se debe de utilizar este salto en los países en vías de desarrollo o emergentes también. En términos del desarrollo, mediante el uso de salto, esto fue una curva de ambiente de Kuznets, nos habla del ambiente. Aquí estamos combinando estos países con diferentes situaciones de diferentes ambientes, mediante que los rezagados siguen esto, pero no pueden, y no pueden hacerlo y no van a ver esto, cómo llegar de A a C, por ejemplo. Sin embargo, tienen que pasar por estas fases al adoptar mayores tecnologías ambientales. Y esta es la fase del salto, que se llama así, stage skipping, y se verán atrapados. Entonces China ha intentado de hacer muchos saltos, al igual que India, Brasil y México también. Nuevamente, esta es mi diapositiva de mi teoría
Ya hablamos, de hecho, de estos 3 rodeos. Esta innovación del círculo corto y largo, el cambio en la tecnología, la cadena de valor doméstico, el volar en el globo, que es el salto. También hablamos de los fracasos, la capacidad, en la capacidad y en el tamaño de la firma. Y hablando del alcance, pues tenemos que ser similares pero diferentes. Y no ir tan demasiado rápido en este camino recto. Y finalmente hay que salir volando de la ventana para no caer de la ventana. Y eso representa las oportunidades. Estos son los rodeos que les digo. Tomar un rodeo y entonces volar en el globo. Me detengo aquí. Quizás si hay comentarios o preguntas, no sé. Creo que ya alcancé mi tiempo, de hecho. ¿Puedo detenerme aquí? ¿Puedo parar aquí mi plática, por favor? Agradecemos al doctor Kim por esta excelente conferencia. Tenemos a la doctora Norma Romero López que nos invita a un mensaje. Por favor, doctor. Can you take off your presentation? Oh, okay. ¿Puede quitar su presentación, por favor? Claro que sí. ¿Está la doctora Norma Romero? Sí, estoy por aquí. Perdonen ustedes si quieren. Perfecto, doctora, ya la escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Lo primero es, desde luego, ofrecer una disculpa a todas y todos ustedes por las fallas que tengo en el Internet. Todavía no las he resuelto. Por diversas razones he tenido que tomar la conferencia desde mi casa, su casa, desde luego, y tengo verdaderas dificultades por una tormenta que cayó anoche. Ya no me era posible correr a la universidad para tener mejor condición de conexión, por lo que reitero mis disculpas por las fallas al inicio. Bien, le agradezco por supuesto mucho al doctor Keun Lee su conferencia, muy interesante para una, ustedes disculparán el comentario personal, para una socióloga que ha estudiado asuntos de orden laboral, entender este tipo de cuestiones en términos de innovación y en términos de estas teorías del alcance, me pareció realmente interesante, cuestión que le agradezco al doctor Lee. Bien, pues voy a, si ustedes me permiten, a leer unas palabras que en realidad yo tenía preparadas para el inicio de esta conferencia. De todos modos, si ustedes me permiten, las voy a leer reiterando mis disculpas. Quería decirles que es un gran gusto para mí tener la oportunidad de acompañar a todas y todos ustedes en una reunión que, pese a la distancia, tiene mucho significado sobre todo en el complicado escenario que seguimos enfrentando ahora, pues ratifica que la colaboración entre instituciones prevalece como una alternativa solidaria que potencia nuestras capacidades en cumplimiento de nuestra encomienda social. Agradezco muchísimo su atención a esta invitación que nos hicieron, que le hicieron en realidad al doctor de los Reyes. A su nombre les agradezco mucho. Y agradezco también la presencia de las diputadas Jessica Ortega de la Cruz, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y a la diputada Marcela Guzmán Castillo, que es su vicepresidenta. Saludo también muy cordialmente a las autoridades del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados, quienes amablemente hospedan esta actividad, el doctor Felipe de Alba Murrieta, encargado de la Dirección General, y el doctor Enrique Esquivel Hernández. Muchas gracias. También me da mucho gusto estar en compañía del doctor Juan Manuel Herrera Caballero, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa. Agradezco también, desde luego, la presencia y mi agradecimiento a la doctora
Alenka y a la doctora Hortensia Moreno. La crisis sanitaria y el confinamiento por la pandemia de COVID-19 que padecemos en nuestro país desde marzo de 2020 fue calificada como sindemia recientemente por Richard Horton, editor en jefe de la revista The Lancet, debido a sus graves repercusiones sociales, políticas y económicas, las cuales han afectado especialmente a la población en posición de vulnerabilidad. Ello nos obliga a repensarnos como personas, pero también como instituciones, para reenfocar la nueva realidad que vivimos y replantear esquemas sociales, productivos y económicos. En este sentido, las instituciones públicas y en particular las de educación superior, tenemos la obligación de analizar y cuestionar esta nueva realidad con una perspectiva crítica y libre como la que nos caracteriza y proponer alternativas para su mitigación y solución. El Seminario de Economía Social 2021 en tiempos de la COVID-19, que resulta una colaboración muy afortunada entre instituciones tan importantes como el CESOP, el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, la UNAM, la Canacintra y nuestra Casa Abierta al Tiempo, en este sentido propone examinar diversos aspectos de una transformación económica global que demanda esquemas de innovación, producción, distribución y consumo más responsables y sostenibles en un ejercicio muy incluyente de discusión y divulgación del conocimiento. La pandemia ha desenmascarado terribles carencias de la economía global, en particular en las economías emergentes, que durante más de medio siglo han venido intentando clonar modelos de crecimiento económico con políticas efectistas y de coyuntura, olvidando que el camino al desarrollo debe estar en función de factores endógenos fundamentales como la cultura organizacional, administrativa e institucional, e incluso de normas sociales y valores de cada pueblo. Hay, sin embargo, paradigmas de aprendizaje, adaptación y adquisición de capacidades tecnológicas como la experiencia coreana, que durante 7 décadas ha sabido combinar un crecimiento económico sostenido, una creciente competitividad internacional y altos grados de equidad y cohesión social, además de promover ya en este siglo XXI el desarrollo sostenible y el llamado crecimiento verde. Para hablarnos de todo ello, ya tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Keun Lee, catedrático del Instituto de Investigación Económica de la Universidad Nacional de Seúl, y que con sus palabras nos ha planteado importantes temas a reflexionar en nuestra sociedad mexicana a partir de su perspectiva respecto del arte del alcance económico. Aplaudimos, desde luego, la propuesta del Seminario de Economía Social 2021, que en una alianza muy afortunada sigue haciendo el esfuerzo por acercar las consideraciones de expertos internacionales de la talla del doctor Keun Lee a las y los investigadores en formación, incluido el alumnado de la maestría y doctorado en estudios sociales de la Unidad Iztapalapa. La UAM está comenzando un nuevo ciclo institucional y tenemos la convicción de que repensar nuestra universidad y repensarnos junto con ella implica generar y respaldar espacios de participación colectiva que promuevan el pensamiento crítico y la búsqueda constante del conocimiento, precisamente como lo propone este Seminario de Economía Social 2021. Ello nos permite también integrarnos de mejor manera como sociedad, para la sociedad y con la sociedad para juntos crear ciudadanía. Me honra mucho haber presenciado la plática del doctor Lee, a quien le envío un saludo muy fraterno a la distancia y a todos ustedes un saludo también. Y bueno, reitero mis disculpas por las fallas de temprano. Les agradezco su invitación y les envío también los saludos del doctor de los Reyes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora Rondero. Escucharemos ahora los comentarios del doctor José Luis Estrada López. Por favor, doctor. No lo escuchamos, doctor. Si gusta habilitar su micrófono.
Muchas gracias y quiero iniciar mi comentario haciendo propios muy encarecidamente todos los agradecimientos que acaba de hacer la doctora Norma Rondero a los organizadores, especialmente a la doctora Alenka Guzmán, y empiezo con mis comentarios. En primer lugar, el tema general de desarrollo económico que se trata en este seminario es sumamente importante y mucho más para naciones como México, América Latina, que han tenido grandes dificultades para lograr tener un éxito en estas trayectorias de desarrollo como lo han tenido otras naciones, especialmente en el este de Asia. En especial, el tema más técnico que aborda el doctor Kun Lee de transición de trayectorias de crecimiento asociadas a economías de ingreso medio a un estadio de desarrollo más alto con mejor funcionamiento de las instituciones y mayores niveles de bienestar para la población es también muy importante. En este sentido, la contribución que hace el doctor Lee es sin lugar a dudas muy relevante para otras naciones en Asia y en América Latina. Cabe señalar que uno de los hechos más sobresalientes en materia de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial ha sido este enorme brinco que han dado naciones de Asia, empezando por Japón en las décadas de los 50 a 80, posteriormente los tigres asiáticos, especialmente Corea del Sur y Taiwán, en décadas posteriores, y más recientemente la sorprendente incorporación también de la Gran República Popular China con sus 1.300 millones de habitantes a este proceso de desarrollo económico. De manera muy breve y en comparación con la experiencia de América Latina, quiero resaltar que la gran característica de estos procesos asiáticos del este de Asia es precisamente el tema que toca el doctor Kun Lee. Es ese salto tecnológico, ese catch-up, esa convergencia tecnológica en la cual su libro nos enriquece mucho. Mi primer comentario, que él lo reconoce, es que en América Latina no existe ningún país que pueda decirse que haya siquiera empezado a incursionar en procesos de catch-up tecnológico. Paradójicamente, y esto es un aspecto muy interesante del enfoque de Kun Lee al hablarnos de paradojas, paradójicamente es que el enorme éxito que han tenido naciones que ya he mencionado y al final China, es que ha obligado o ha condicionado de manera muy, muy fuerte a que naciones grandes de América Latina como Brasil y Argentina y otras no menos importantes como Chile, Perú, en América del Sur, hayan seguido un camino distinto al del catch-up tecnológico y se hayan recargado mucho más en especialización de sus grandes dotaciones de recursos naturales por la exportación y la alta demanda que ha generado Asia, especialmente China. Así tenemos que naciones que empezaron industrialmente como Brasil han recaído más en exportaciones de bienes primarios, de soya, de otros productos agrícolas, de productos minerales, de hierro, acero, en el caso de Chile, de cobre y otros más. México es la economía en América Latina que ha buscado seguir un patrón más industrial, pero muy dependiente, como de manera, creo, muy atinada el doctor Lee lo presentó en su conferencia, donde México
entra a participar en las cadenas globales de valor, principalmente manufactureras, no únicamente, pero principalmente manufactureras, en el sector automotriz, en los sectores de electrónica y de telecomunicaciones, pero de una manera tal que sorprendentemente, como lo mostró en su gráfica, es muy pasivo, tal vez por la política de libre mercado que ha prevalecido en los últimos 40 años, muy pasivo y que no logra pasar más allá de un valor agregado nacional muy limitado y con un alto contenido de valor importado, especialmente por esta integración en el Telecán. La integración de México al Telecán la considero positiva, pero también, como lo sugirió el doctor Lee, un poquito de manera sarcástica, a lo mejor debido a esta integración pasiva al Telecán, es que México está muy lejos de seguir trayectorias, aunque sea en algunas industrias, como las que ha logrado Corea del Sur. Bien, en el campo de las ideas, ha habido varias propuestas teóricas para buscar explicar ese sorprendente desarrollo asiático. Me parece que las explicaciones más apegadas al modelo convencional de Solow, de tipo neoclásico, como el doctor Lee atinadamente lo apunta en su libro, deben descartarse porque presuponen que hay igualdad de acceso tecnológico a todas las empresas en todos los países, y ese no es el caso. Los enfoques de inspiración schumpeteriana, desde varios enfoques metodológicos, creo que atinan a poner en el centro la necesidad de que se tome en cuenta el rezago tecnológico y organizativo en los países de ingreso medio para poder diseñar, crear, vislumbrar estrategias que ayuden a superar esa situación. Si bien no de manera tan acelerada como en Asia, como en Corea, Japón y China y otros países más, pero sí tomarla para focalizar en procesos de aprendizaje diversos que lleven a enfrentar los problemas propios que tenemos en este caso en México y en América Latina. Hay otro enfoque que no me explico por qué razón parece que descarta el doctor Kyung Lee, y me refiero a las aportaciones que se han hecho en los nuevos enfoques de crecimiento con progreso técnico endógeno, contribuciones muy importantes, aportaciones que han hecho autores como Paul Romer, como Aghion y Howitt, como Grossman y Hellman, y que realizan aportaciones muy importantes en una perspectiva que, si bien está enmarcada en metodología convencional y no dentro del enfoque evolutivo, pero puedo asegurar que apoya en muchos aspectos, inclusive encuentra coincidencias. Y estas aportaciones llegan de manera muy interesante a romper con las recomendaciones tipo libre cambio que hace el campo neoclásico. Van más allá todavía y tienen políticas también creativas, la creatividad es muy importante, para no seguir los mismos modelos, aunque sí reiteran la importancia de participar en el mercado mundial, no por el tradicional argumento de ventaja comparativa estático, sino precisamente porque participar en el mercado mundial permite asimilar tecnologías, usarlas, posiblemente adaptarlas y posiblemente generar alternativas propias que, si bien no brinquen por encima de los países líderes, pero que sí brinquen hacia algunas ventanas que resultan ser más apropiadas para enfrentar nuestros problemas en esta región latinoamericana. Encuentro varias virtudes, muchas virtudes en esta obra del doctor Kyung Lee,
La primera que me llamó la atención fue la sencillez como plantea problemas, obstáculos al desarrollo económico. Como él ya lo presentó, simplemente las empresas, a nivel de la empresa que empieza en situación tardía, pues tiene problemas muy fuertes de tamaño frente a las corporaciones de los países líderes, tiene grandes problemas en mucho menores capacidades tecnológicas que las otras contrapartes, y por si no fuera poco, además enfrenta las oposiciones fuertes de los países líderes, empezando por Estados Unidos, para buscar bloquear los avances tecnológicos aún tímidos que pudieran desarrollarse. Lo que quiere decir, él mencionó las respuestas que se basan en la protección a la propiedad intelectual. También encuentro una gran contribución muy rica en el tratamiento técnico a diferentes ramas industriales que seguramente serán muy útiles para muchos estudiosos en nuestros programas y en otros programas de otras universidades en México y América Latina para estudiarlas cuidadosamente. La última virtud que quiero destacar es el carácter creativo, creo, al que nos induce la obra de Kyung Lee. No se trata de repetir las recetas que tradicionalmente promueven los organismos oficiales, tampoco aquellas recetas que muchos de nuestros gobernantes, en el pasado sobre todo, han considerado como el único camino, que es un modelo que se inspira más en la mayoría de las universidades de Estados Unidos, afortunadamente no en todas, sino que hay que pensar de manera creativa y distinta los problemas que enfrentamos en América Latina. Para concluir, quiero hacer dos referencias únicamente. Una al caso de Corea del Sur, caso que ha sorprendido a muchos de los que trabajamos en economía y en sociedad y en política en México y en América Latina, y que tiene que ver con un aspecto no solo este que ha tratado el doctor Kyung Lee, que es, digamos, la contribución del individuo al catch-up tecnológico, al avance tecnológico. Corea del Sur también es un muy buen ejemplo de la contribución que hace el individuo, el grupo social, a las protestas y a las movilizaciones populares con miras a tener una sociedad más democrática, una sociedad más incluyente, una sociedad que busque romper con sesgos muy importantes que ha tenido el desarrollo coreano por este énfasis tan tecnológico y por este énfasis tan fuerte en las grandes corporaciones coreanas como los Chaebol. Estas protestas es muy sorprendente cómo desde los 60s, movimientos estudiantiles en los que unos participamos nosotros en diferentes países en el mundo, tuvieron un enorme éxito también. Un movimiento estudiantil que en 1960 derroca a un gobierno corrupto como el de Syngman Rhee y logra llevar a un gobierno democrático que desafortunadamente duró únicamente menos de un año porque entonces se dio el golpe militar de Park Chung-hee y acabó con ese experimento democrático e inició esta trayectoria de desarrollo económico exitoso. Una gran paradoja, también retomando la idea de las paradojas, es que Park Chung-hee establece un gobierno con una base social, con un respaldo democrático, con una influencia muy importante de Estados Unidos en aquel contexto de la Guerra Fría, que promueve una estrategia muy exitosa de modernización económica, de corte autoritario desde luego, pero muy represiva en lo social y que va a generar en buena medida estos movimientos opositores de manera muy permanente que van a lograr tener en los 80 un éxito en la transición a la democracia que ahora
Corea es también un ejemplo. Cabe señalar, bien, no me extiendo más en ese punto, quiero señalar que es un punto interesante de la historia coreana y los enfoques institucionalistas que también el doctor Lee trata en su libro llegan a veces a plantear algunas recetas mecánicas de transición de un tipo de instituciones excluyentes a otro tipo de instituciones incluyentes, más favorables a la democracia y al desarrollo económico, pero en algunas conferencias se ha escuchado a Robinson y a Acemoglu decir que los cambios institucionales muchas veces, si no es que siempre, tienen que ver con movilizaciones políticas. Y quiero expresar, ahora sí para concluir, que en México y en América Latina estamos viviendo procesos de movilizaciones muy importantes, desde luego en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, desde luego en México, que no hay ninguna garantía de dónde nos llevan, pero sí ofrecen un espacio interesante para que reflexiones como las que estamos haciendo en esta colaboración que me parece muy fructífera entre la academia y el medio político, entre el posgrado o los posgrados de estudios en la UAM y el resto de los que atienden esta conferencia, podamos repensar creativamente, como definitivamente lo muestra la obra del doctor Kun Lee, los problemas y las paradojas a las que nos enfrentamos y que tenemos que buscar saltar más que repetir caminos ya trillados y muy congestionados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Estrada. Para moderar la sesión de preguntas y respuestas, tiene la palabra la doctora Alenka Guzmán. Bueno, agradecemos mucho la conferencia del doctor Keun Lee y los comentarios tanto de la doctora Norma Rondero como del doctor José Luis Estrada. Y ahora vamos a pasar a un periodo relativamente corto en donde recibiremos preguntas y las respuestas del doctor Keun Lee. Entonces, pues abrimos la sesión de preguntas. Sí, no sé si las diputadas quieran formular alguna pregunta o los profesores que están presentes. ¿Sí? Sí, José Gildardo López. Sí. Por favor, para que se escuche, active por favor su micrófono. Ahí está. Ya, ok. Bueno, buenas días. Interesante la plática del doctor Lim. En mi carácter de profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, voy a hablar de la materia de finanzas públicas hace 53 años. Me interesó particularmente la mención que hace el doctor Schumpeter. Schumpeter, premio Nobel, de ascendencia, tengo entendido, sueca, o danés, premio Nobel, y sobre todo con una teoría muy propia, la destrucción creadora. De eso hablaba Schumpeter, la destrucción creadora. ¿Sí? En sus libros, Capitalismo, Socialismo y Democracia, que hizo después de la guerra Schumpeter, pues fue uno de los estandartes de la nueva escuela protectora o salvadora, dicen algunos, del sistema de libre empresa capitalista. Y posterior a
al gran Keynes, ¿sí? En su intervención destaca el doctor Lee un aspecto que a mí me parece fundamental de esta destrucción creadora de que habla Schumpeter. Las patentes, la innovación a través de patentes. Una patente, como sabemos, es la expresión de un descubrimiento y el resultado final de un proceso de investigación largo, costoso, ¿verdad? Que solamente se pueden permitir, pues generalmente las grandes empresas, transnacionales generalmente, ¿sí? Y que son dueñas precisamente de ese servicio, de esa mercancía o de esa semilla, ¿sí? Como estamos viendo en el caso concreto de México, en los productos o en productos transgénicos. Entonces, voy a esto. En nuestro país, la creación de patentes derivadas de nuevas investigaciones o resultados de esas investigaciones no tiene la fuerza, no tenemos la fuerza que los países ejemplos que usted menciona en las gráficas se refleja. Entonces, yo considero, doctor Lee, que tendríamos nosotros que, primero, para entrar al arte y al alcance económico, como se titula su libro, tendríamos que hacer un esfuerzo tanto a nivel presupuestal, de investigación y de apoyo a las instituciones públicas y privadas de educación superior para que se fortalezca la investigación y que la investigación reflejada luego en una creación novedosa de semillas, de productos novedosos, se registre como patente y esa patente nos represente y sea uno de los indicadores que muestre precisamente que entramos al arte y al alcance económico. Schumpeter fue el abanderado de la innovación. Fue el abanderado de la innovación para fortalecer y contribuir al salvamento del capitalismo, como así se le llamó en su momento, ¿no? De manera que una de las formas será precisamente que en el caso concreto de México fortalezcamos el esfuerzo presupuestal hacia la investigación y que esa investigación se refleje en patentes que luego muestren al país como un innovador y un país contribuyente a la tecnología y que entremos realmente al proceso de innovación. Es mi comentario, muy amables, gracias. Gracias. Les pido brevedad en las preguntas. Si alguien más tiene, aquí hay una de Felipe de Alba que dice, en México a nivel federal hay un programa de gobierno llamado Internet para Todos, teniendo en consideración la experiencia de Corea con el segundo Internet más veloz en el mundo.
que impacta el tipo de programa para, que se tiene para acelerar el desarrollo nacional tecnológico. Le agradezco mucho a Alenka la traducción instantánea. Lo quería hacer directamente, pero bueno, era fácil, quizás más cómodo hacerlo en español. Ok. ¿Alguna otra pregunta para que cerremos 3 preguntas ahorita y pueda responder el doctor Lee? Bueno, le damos ahorita la palabra al doctor Lee para que pueda hablar sobre estas 2 cuestiones que plantearon. Sí. Okay. Thank you for Muchas gracias por este comentario, por esta retroalimentación. Tenemos un tiempo limitado, yo lo sé, seré muy breve. Pero aquí el tema principal que estamos escuchando hoy es la relación en lo que es la integración a los crecimientos tecnológicos. Todos los países actuales que están incluyendo estas economías altamente integradas están ahí, pero también nos indican que el solo estar integrado no les garantiza que van a tener un crecimiento. Esto quiere decir que la integración es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿ok? Lo mismo podemos hablar o decir de la democracia. Es algo similar. Si no todos los países eran totalmente democráticos, pero el ser así no nos garantiza tampoco ningún crecimiento. La democracia entonces es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Esto quiere decir que la democracia y la apertura, ambos procesos, deben de diseñarse y manejarse o administrarse muy cuidadosamente. Entonces eso sí nos lleva al crecimiento. Algunos han tenido suerte, por así decirlo, en ser parte de estos procesos muy buenos, como ya se mencionó. Y nuestro activismo durante mis días de universidad sí estuvieron ahí, pero también fue un tipo de crecimiento, aunque suene como una ironía, ese tipo de demostraciones y todos esos movimientos. Pero, como les digo, el pertenecer a una democracia no garantiza la democracia en sí. Y hablando de la idea de ser más demócratas, tal vez si lleguemos a un grado, como tal vez lo ha hecho China de alguna forma, pero es un cuadro bastante complicado. Este periodo de pandemia, podemos ver que, en otras palabras, muchos países ha habido, primero sí, partir de China porque hubo un conflicto y que fue algo que se hizo muy fuerte y muy alto. Y hubo muchos problemas en el mercado de China. Muchos salieron de China para irse de vuelta a Corea, por ejemplo, es decir, reasegurar. Y muchas compañías, incluso americanas, se regresaron a casa, México y Latinoamérica, debido a la situación del mercado. Y esa fue una oportunidad nueva. Además, muchos trataron de cambiar esta cadena de valor que mencionábamos, no necesariamente nada más China, sino que trataron de dar un mayor valor a esa cadena en diferentes ubicaciones. Esa sería entonces una buena oportunidad para diferentes países para tener un mejor ingreso doméstico bajo nuestras propias bases. Entonces podemos utilizar esa oportunidad para diseñar nuestras propias capacidades y para pasar a un segmento más alto, a uno mayor. Si decimos que hay 2 tipos de calificación. Primero, la industria. Tenemos que pasar a un segmento, a sectores de industrias mayores. Pero al mismo tiempo, en esas mismas industrias estamos pasando a otros segmentos en donde empezamos, por ejemplo, de empaque hasta
su diseño y todo esto. Sí se hizo en Corea, pero no sucede mucho en Malasia. En Malasia yo diría que sí está saliendo de tal vez ingreso medio, puedo decir que está en un 50%, pero Malasia y su manufactura y su parte de IT, todavía se encuentra a nivel medio en esa situación, sí, de nivel medio, pero tiene muy buenos ingenieros en esos sectores para ayudar a su crecimiento. Por ejemplo, los productos petroleros. Y también tienen unas grandes potenciales, incluso de exportación. Lo mismo le pasa a Chile también. Y en este periodo pandémico, tenemos que pueden ustedes diseñar algo que se base sobre todo lo que sucede en casa, en la nación, en su país. Y eso ayuda mucho al crecimiento. Porque, por ejemplo, en Malasia hicieron mucho trabajo para el crecimiento y en Indonesia, pero en Malasia intentaban pasar a más procesos, segmentos de procesos. Pero el Reino Unido, teniendo la planta mayor en Malasia, entonces Malasia podría ser también alto en un segmento. Entonces Malasia tomó esa compañía inglesa, se puso a nivel de mercado del mercado inglés. Entonces, Malasia tomó esa propiedad. Entonces, eso siempre, un problema o una pandemia representa un gran momento para poder tener exportaciones. Son medidas drásticas, sí, yo lo sé, en el seguimiento de las políticas y pólizas incluso. Pero se necesita un gran esfuerzo para tener un mayor crecimiento local. Hay que planear, no pasa de manera automática. Es como dije, se tiene que planear de forma incluso agresiva. Eso es lo que sucedió en China. Y fueron fuertes en FDI, pero hicieron mucho en su propio país. Lo mismo en Corea. I have some detail in my book. I give my PDF file to Alenka. Y le puedo compartir a Alenka. Si gusta. Free to use. Sería gratis de usar esta liga, algo que le puedo compartir a Alenka. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Yo de mi parte quisiera plantear lo siguiente, que me parece muy interesante las maneras en las que estableces esas estrategias, esos periodos en los que los países pueden pasar de la imitación a la innovación, de un ciclo corto a un ciclo largo, de cómo enfrentar las barreras a la entrada, que significa invertir más en investigación y desarrollo para poder innovar y patentar, pero además aprovechar las derramas del conocimiento, porque las patentes, aunque significan una protección, las patentes al mismo tiempo es una caja de valor muy importante, porque ahí está el conocimiento, y en la medida en que los países gastan más en educación y forman más y tienen más gasto en ciencia y tecnología, tendrán las habilidades para poder comprender ese conocimiento. Y lo interesante de Corea es que no son cercanos geográficamente a los Estados Unidos, pero tecnológicamente sí. México es geográficamente cercano a los Estados Unidos, pero lejanos tecnológicamente, porque tú estableciste cómo los países van fortaleciendo la parte doméstica para, superar esa dependencia tecnológica. Y en México, más o menos, arriba del 94% de las patentes que se solicitan y se conceden en las oficinas de propiedad intelectual en México son extranjeras. Y eso
digamos, un 4% de las patentes son nacionales, lo cual nos dice la enorme dependencia tecnológica que tenemos. Entonces, digamos, en tu visión, ¿verdad? México tenía muchas posibilidades y había muchas expectativas con el NAFTA porque teníamos esa cercanía que nos podía dar el conocimiento tácito. Entonces, digamos, tú estás hablando de oportunidades que se presentan y cómo ves tú en términos de la COVID un papel que pueden tener los países que estamos rezagados en materia de salud y de medio ambiente. Sí. Karen Lee? Yes. Sí. Ajá. Sí, ¿qué comentarios tienes sobre esto? I mean, Bueno, I didn't catch much from translation. no escuché porque se me cortó la traducción. Yes, can you tell us how ¿Puedes do you decirnos see cómo the ve opportunities la that, oportunidad the developing countries, que los países de desarrollo podrían tener Yeah. Okay. en la pandemia? Yeah. But, in topics as well? En temas como salud. So, Sí. in general, as I mentioned, En una dimensión, podemos decir que la pandemia representó un gran cambio en cuanto a la parte de aseguramiento para muchos países. En cuanto a productos, se volvió una cuestión del desarrollo o el crecimiento del Producto Interno. Para ciertos sectores, para ciertas compañías, tuvieron la idea de exportar esos mercados. Y también en las compañías coreanas. Ahí las compañías coreanas se encuentran altas en los productos médicos, pero hubo un periodo pendiente, por primera vez que hubo en este mercado. En el pasado nunca quisieron comprar productos médicos de Corea, pero ahora empezaron a hacerlo. Entonces la pandemia en ese sentido abrió mayores oportunidades. Y las grandes compañías coreanas como Samsung tomaron los mismos pasos. Es decir, hicieron de la medicina algo buena para que no expirara tan pronto. Entonces, las patentes lo que hacen es que esas barreras en 10 años expiran. Es una oportunidad para los rezagados para que hagan una copia de una medicina. En los biosimilares, por ejemplo. Hacia ahí se están manejando o dirigiendo las compañías. Y las compañías se hacen más fuertes en la innovación, en cambio de desarrollar lo que son algo similares. Okay. Bueno, si hay algún otro comentario, pregunta de parte del público. Creo que sí, podríamos hacer después llegar algunas de las preguntas que planteen, sobre todo los estudiantes que están no directamente aquí en el Zoom, pero que nos harían llegar y que te las haría llegar para nutrir esta conversación, esta conferencia tan rica que nos has transmitido, y asimismo compartiré el libro que me has mandado para todos los investigadores y en la Cámara de Diputados, que yo creo que será muy importante tener este material. ¿Sí? Claudia. Gracias, doctora Guzmán. Para hacer entrega de un reconocimiento al doctor Kyung Lee y hacer la clausura de este evento, tiene la palabra la doctora Hortensia Moreno Macías. Por favor, doctora. Muchas gracias. Bueno,
a nombre del programa de maestría y doctorado en estudios sociales de la UAM Iztapalapa y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados, agradezco al doctor Lee esta magnífica conferencia y hago entrega virtual de la siguiente constancia que me permito leer a continuación. En el marco del Seminario Economía Social 2021 en tiempos de la COVID-19, la maestría y doctorado en Estudios Sociales, línea Economía Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados otorgan el presente reconocimiento al doctor Kim Lee del Instituto de Investigación Económica de la Universidad Nacional de Seúl por su valiosa aportación en la conferencia The Art of Economic Catch-up, el arte del alcance económico, en la Ciudad de México, septiembre 17 de 2021. Doctor Lee, de verdad, muchas gracias por estar aquí y por compartirnos sus conocimientos. Sin lugar a dudas, debo decir que este seminario no sería posible sin la valiosa colaboración del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Muchas gracias a todas estas instituciones por su gran participación. Agradezco también las intervenciones de los asistentes y la presencia de nuestros alumnos y del público que nos acompañó a través de las redes sociales. Y bueno, es así como hoy, 17 de septiembre de 2021, siendo las 11:11 de la mañana, tiempo de México, entiendo que es demasiado tarde para el doctor Lee. Muchas gracias. Me permito clausurar la presente sesión y les invito a continuar en las sesiones de este Seminario de Economía Social 2021 en tiempos de la COVID-19. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. I'm not go to bed. Gracias, doctora Moreno. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su amable asistencia y los invita a que sigan en contacto con el centro a través de la página de internet www.diputados.gov.mx/CESOP y en las redes sociales Twitter CESOP-MX y Facebook CESOP01. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Un tequilita para dormir.